Hola, buenas noches a todos. Me había comprometido con ustedes a que les iba a dar un pequeño apoyo con esta grabación sobre el segmento de detección de necesidades, porque quedamos en que esa era el proceso que sigue para nuestro módulo de diseño de programas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con eso y les voy a mostrar la actividad. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que íbamos a trabajar sobre el resultado de aprendizaje número uno, que es identificar las necesidades de desarrollo de competencia para el programa de aprendizaje? Entonces, vamos a tocar estos criterios, vamos a diseñar y aplicar y analizar instrumentos de diagnóstico y vamos a explicar diferentes acciones para detectar necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias cuando elaboremos el informe. ¿Ok? Pero por lo pronto, el segmento que nos va a ocupar ahorita es cómo hacemos el diseño de nuestros instrumentos, cómo los aplicamos, qué debe contener, cuál es nuestro propósito, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido es que quiero que orientemos este videito, ¿ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de competencias, siempre hablamos de lo que nosotros tenemos que hacer o de las personas tienen que hacer, qué funciones tienen que hacer para lograr el resultado que describe la función. Entonces, lo primero que hay que identificar es cuáles son las funciones que desempeñan las personas y en qué espacio las desempeñan. ¿Para qué? Para nosotros poder decidir cómo apoyarlas con el aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un residente de ginecología, tengo que identificar con claridad qué es lo que debe aprender para poder atender un parto. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesita aprender para hacer eso que tiene que hacer y lograr el resultado? Ustedes eso que tiene que hacer lo tienen bastante definido en los planes de estudios, pero esos planes de estudio que a veces son tremendamente verticales o muy orientados hacia la disciplina técnica. Entonces tenemos que pensar un poquito más. Y como estamos hablando de un programa de estudio, lo que vamos a crear en este módulo, entonces vamos a hablar de necesidades que tienen ellos para aprender. Por lo tanto, vamos a trabajar con las partes interesadas. Los aprendices, pues, atienden pacientes, se relacionan con sus formadores, se relacionan con los familiares del paciente, con los médicos adscritos, con las enfermeras, en general con todas las personas que se relacionan los residentes. Quizás los proveedores no necesariamente, aunque a veces hay algunos laboratorios que los toman en cuenta para empezar a promover sus productos, ¿no? O los que están en quirófano, quizás los proveedores de todos los equipos del quirófano tomarán en cuenta a los residentes, no lo sé, pero podemos tratar de que cuando hablamos de cómo tienen que aprender y qué tienen que aprender o cómo ellos piensan que tienen que aprender, es importante estar considerando a diferentes partes interesadas. Esa es una recomendación, creo que si ustedes pueden lograrlo, sería muy, muy enriquecedor para el diseño de los programas. Entonces, del segmento que estamos hablando es del diagnóstico. Tenemos que generar un propósito de este diagnóstico. ¿Qué quiero identificar realmente? ¿No? Después les voy a mostrar un ejemplo de lo que pusieron algunas compañeras en la introducción y ahí dentro está el propósito del diagnóstico. Bueno, quiero identificar elementos que me permitan a mí tomar decisiones informadas sobre las mejoras que hay que incluir al plan de formación para que desarrollen las competencias que se requieren, que son críticas en la especialidad, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cuál es el propósito del diagnóstico? Segundo,
¿Cuál es nuestra población objetivo? Dijimos que podían ser las personas que se relacionan con el residente y el residente es nuestra población objetivo. Es decir, ¿a quién le vamos a aplicar la encuesta? Esa es la población objetivo. Después, ¿qué instrumentos de diagnóstico vamos a utilizar? Pueden, ya los habíamos enumerado antes, las entrevistas que pueden ser individuales y grupales, encuestas, mesas redondas, lluvias de ideas, pueden ser entrevistas por Zoom, pueden ser conversaciones, o sea, cualquier instrumento que les permita a ustedes poder obtener la información. A veces también el intercambio de experiencias es una muy buena técnica donde ustedes comentan con la otra persona la experiencia que tuvieron ustedes y ellos que comenten su experiencia. Eso también es una técnica que yo no les comenté a ustedes, pero que puede ser interesante. Una vez que aplicamos el diagnóstico, definimos en dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Y en qué fecha lo vamos a aplicar. Todos esos datos son importantes porque eso nos va a orientar después. ¿Cuándo hice este diagnóstico? Ah, ¿todavía es vigente esta información o no? ¿Todavía me sirve para tomar decisiones, no? Una vez que ya está aplicado el diagnóstico, hay que hacer la organización de la información y el análisis de los resultados. Para hacer la organización, vamos a tener que llenar un instrumento que yo les voy a pasar a ustedes y que ahora les voy a mostrar, pero ese es el instrumento que vamos a organizar y tiene una categorización. La recomendación es pues que ustedes puedan apoyarse en todas estas preguntas cuando estén diseñando sus instrumentos y sus diagnósticos, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Acuérdense o recordemos todos que cuando uno identifica necesidades es el por qué, el para qué, el quién, el qué, el dónde, el cómo, cuándo. Es decir, son preguntas que pueden a nosotros indicarnos cosas, ¿no? No tienen que empezar con el cuándo, pero sí considerarlo, ¿no? Es decir, en las clases que se están impartiendo, ¿dónde son las más positivas o la más enriquecedora para ustedes? Ahí está el dónde, ¿no? Co- eh, ¿Con quiénes tú interactúas para aprender? ¿Quiénes? ¿No? Ahí vamos a ver si con otros residentes, con los médicos adscritos, con otras experiencias en otros hospitales o en otros espacios, con videos, etcétera, ¿no? A ver cuáles son las orientaciones de las respuestas que ellos nos den. Aquí tenemos un ejemplo de formato. Ustedes pueden desarrollar sus formatos, este es un ejemplo, para poderles un poco decir, mostrar el cuerpo de un diagnóstico, ¿no? Aunque sea el que vimos el otro día, que ahorita lo vamos a ver también, que es en línea. No, también pueden usar esos instrumentos, ¿eh? Solo que pues, ahí hay los espacios para poner este tipo de datos. Bueno, cuando estén elaborando el plan entonces de hacer un diagnóstico, no nos olvidemos de definir el propósito del diagnóstico, cuál es nuestra población objetivo, cómo lo vamos a aplicar, si lo vamos a aplicar presencial, si lo vamos a aplicar en grupo, individual, si es en línea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque también eso después se analiza para ver cuál fue el que tuvo mayor resultados positivos, ¿no? Más cercanos a lo que nosotros queremos analizar. Si fue en línea, si hubo mayor respuesta, eso significa que la gente está más acostumbrada o le es más fácil hacerlo así. Si es presencial, a lo mejor se cohiben, ¿qué fue con la información? Entonces, todos esos análisis se hacen después cuando uno va a recuperar el resultado. Bueno, como ustedes pueden ver, acá nada más tiene el diagnóstico, tiene el nombre de diagnóstico de necesidades, la fecha, el lugar donde se aplicó, ¿no? Y quién aplicó la encuesta.
Eso es importante. Pero quedamos en que esto es anónimo y así son las instrucciones. Estas instrucciones las pusieron unas colegas que ya hicieron su primer ejercicio, ¿no? Y dice, la presente encuesta es una herramienta de diagnóstico para identificar necesidades de mejora en los elementos o aspectos que están involucrados en la formación académica de la profesión. Por favor, responde ampliamente, es anónima y será de utilidad para la mejora de los programas. Ese es un ejemplo de cómo ustedes tienen que orientar. Si se fijan, aquí les están dando confianza, les están diciendo que es un diagnóstico, que es anónimo, que no hay problema y que es para el bien de ellos, es para mejorar sus programas, ¿no? Respecto a su formación profesional. Entonces, me parece que eso da confianza, ¿no? Y después están los datos generales, ¿no? La especialidad que tiene y el nivel de residencia, porque de acuerdo al nivel de residencia son distintas las necesidades, ¿no? ¿A qué nivel de residencia ustedes les van a presentar? Generalmente es al nivel de residencia que ustedes están atendiendo, pero a lo mejor pueden llegar a otros niveles, ¿no? El número de personas que van a entrevistar. Aquí no tienen que cubrir grandes cantidades de población objetivo, ¿no? Eso es un ejercicio que podemos hacer con un número no muy amplio y además ustedes tienen este, residentes, a veces no tantos, aunque ahora el nuevo programa de estudio creo que les están adjudicando un número más amplio de residentes, ¿no? No sé si ya en este programa de este año. Bueno, aquí no les puse ejemplos pues de los ítems, pero algunas cosas que saqué de las preguntas que teníamos antes, que vienen en este video también, que podemos ir integrando, ¿no? ¿Cuáles son X, ¿no? Las alternativas de estudio que tienes o cosas así, ¿no? Ahora, los ítems los podemos ordenar en temas. ¿No? Podemos poner un grupo de ítems que se refieren al programa, otros a cómo se imparten las clases, otros a la evaluación, qué opinan ellos de cómo son evaluados o qué propuestas tienen, y cómo es la relación maestro-alumno, cómo es la relación entre los propios aprendices, ¿no? Pero la recomendación que yo les pongo aquí es que ustedes en el documento o en la encuesta que vayan a darle a ellos, no lo organicen por tema. Esto es simplemente para que ustedes tengan una referencia y no se les olvide ningún área que es importante rescatar. Pero las preguntas pónganlas directo, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin dividirlas. Pero sí verifiquen que tengan todas las relaciones. Yo les puse de ejemplo estas, pero pueden a lo mejor ser matemáticas. Eso depende de lo que ustedes consideren necesario identificar. ¿No? Así es que podemos ampliarlas o eh, a lo mejor en una área pueden integrar varios ejes. Eso dependerá de lo que ustedes consideren pertinente. Entonces, cuando elaboramos las preguntas, hay que pensar cuál es la información útil que vamos a obtener, ¿no? ¿Qué respuestas nos dan en relación al propósito que nosotros nos hemos puesto? Por ejemplo, ¿cuáles son las limitantes que enfrentas para tu aprendizaje? ¿Puedes describirlas? Si nosotros tenemos como propósito identificar las necesidades y limitantes para integrar mejoras al programa, esta pregunta es sustantiva porque va directa con el propósito, ¿no? O cuáles son las características positivas y negativas de tu ambiente de aprendizaje, ¿no? Porque también tenemos que ver cuáles son las condiciones del aprendizaje. ¿Son favorables o no son favorables las condiciones, ¿no? Para poder organizarlas. Y esas son cosas que ustedes mismos desde enseñanza pueden ir influyendo para que sean organizadas, ¿no? Los calendarios
de quirófano, los calendarios de las salas, quiénes ocupan las salas, cómo, etcétera. Los recursos, aunque sean pocos los recursos, a lo mejor es un problema de reorganizarlos, ¿no? Y cómo consideras las formas en que eres evaluado, qué mejoras puedes proponer al respecto, ¿no? Entonces, estas cosas nos van dando elementos. En la segunda pregunta que veíamos, ¿cuáles son las características positivas y negativas? Las respuestas nos pueden orientar para integrar resultados de aprendizaje que apoyen el desarrollo de una buena comunicación o de una manera en que tenemos que resolver conflictos o cómo trabajar en equipo o cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces, cómo a esa formación técnica de la parte científica de la disciplina, agregarle todos estos otros aspectos que son necesarios porque los requieren. El trabajo, la inserción laboral se los demanda. El estar en un hospital o estar en un quirófano o en una sala de espera o en un dispensario, no sé, en una clínica chiquita o en sus propios este, espacios que muchos tienen consultorios privados y ahí también tienen una secretaria, deben organizar ese proceso, ¿no? Entonces, todas estas este tipo de preguntas son cosas que a nosotros no nos enseñan, pero que sí el trabajar nos lo implica aplicar. Por lo tanto, tenemos que integrar en los programas este tipo de aspectos. Bueno, aquí está el formulario. Aquí, por ejemplo, podemos, en el título o la descripción del formulario, podemos poner esas cosas, esas preguntas que yo les hacía, ¿no? ¿Quién lo ha planteado? La fecha, cuáles son las características, si es residente uno, 2 o 3, qué especialidad tiene. Todas esas cosas pueden ustedes, eh, integrarlas al diseño del formulario. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay una aclaración que es que las preguntas deben ser en texto de respuestas largo. Aquí yo les puse una pregunta de ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos del proceso de enseñanza donde usted participa considera que requieren mejora? ¿Por qué? Por favor, argumente, ¿no? Entonces, les puse en el Drive que fuera un texto de respuesta larga. ¿Para qué? Porque si nosotros hacemos la opción múltiple, perdemos la información. No nos cuentan cómo se sienten evaluados, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Es decir, les quitamos la parte de la argumentación. Por lo tanto, ¿qué es la parte rica que a nosotros nos interesa? Esa es la que nos da información. ¿Ok? Entonces, está perfecto que usen este tipo de instrumentos, sin embargo, generen esos espacios, ¿no? Para poder nosotros tener la riqueza que da una argumentación. Aquí les pongo los ejemplos de preguntas. Pueden ustedes rescatar algunas. No todas sirven para el diagnóstico que ahora queremos sacar. Sin embargo, son preguntas que sirven también en otros espacios para detectar necesidades cuando uno está implementando el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando está impartiendo. ¿No? Y cuando ellos están argumentando cosas, nosotros les podemos decir, ¿y cuál es el propósito de tu argumento? ¿Quieres buscar, por ejemplo, quieres buscar un nuevo estudio? ¿Quieres confirmar esto con algún otro planteamiento? ¿Quieres que otro experto lo explique? ¿No? O sea, todas ese tipo de cosas son buenas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa es un poquito la orientación que yo les quería dar. Espero que les apoye este proceso. Aquí está el cuadro de la organización de la información y la vamos a organizar. En la primera columna de la izquierda vamos a poner qué fue lo que nosotros aplicamos, ¿no? Si fue una encuesta individual, si fue
colectiva, si fueron entrevistas grupales, si fueron mesas redondas, si fueron videos, qué fue lo que nosotros hicimos. Y la información la vamos a ir identificando y organizando en estas categorías. ¿No? ¿Cuáles son necesidades técnicas? ¿A qué nos referimos con necesidades técnicas? Cuando ellos dicen, no, necesitamos más práctica en quirófano, ¿no? O necesitamos más eh, simulación en algún tipo de cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no nos atrevemos, en Residente 1 no nos atrevemos a hacer la cirugía, ¿no? Cosas así. Después, ¿qué situaciones de ambiente de aprendizaje son difíciles para ellos, ¿no? Cuando les decimos, cuando estamos preguntando, ¿no? ¿Tú qué opinas del ambiente de aprendizaje, ¿no? Ahí nos van a decir seguro las relaciones que hay con los adscritos, con los residentes de mayor rango, ahí va a aparecer toda la parte de la dificultad de la jerarquía, etcétera. Eso es interesante verlo. No todos lo dicen, pero es importante señalarlo, ¿no? Cuando ustedes les preguntan sobre la evaluación, tengo un caso en que les decían, pues nos ponen 9, 8, 5, pero no nos explican por qué. Ni el 9, ni el 8, ni el 5. ¿No? Entonces, también eso implica una relación de ambiente de aprendizaje difícil, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre teoría y práctica? Este es un problema de metodología, ¿no? Donde ellos van a hablar cómo ustedes les dan las clases, no es solamente el decir qué hay en la relación eh, eh, conceptual de la teoría y la práctica, sino cómo ven ellos las clases, cómo ven cuando hacen práctica, cómo ven la cosa teórica, si ellos piensan que es mejor estar juntos estos dos aspectos, articulados, etcétera. Los recursos o infraestructura que ellos tienen para aprender son necesarios aumentarlos, cómo se organizan, etcétera. Y después, ¿qué factores internos y externos inciden en su aprendizaje? Aquí es importante, también dicen muchas cosas del ambiente, pero también de sus propias necesidades, ¿no? Y de sus miedos y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hablábamos el otro día con la primera, este, en la primera sesión, ¿ok? Pero esto no se preocupen todavía, simplemente quería más o menos que ustedes identificaran después cómo vamos a organizar. Cualquier pregunta, ya saben, nuestros teléfonos, mis correos, etcétera, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias y que tengamos un excelente diagnóstico.